Mis queridos, qué bendición que estén aquí conmigo. Me llamo Domitila Rivera de Olmos. Tengo 80 años y estas manos que hoy tejen bufandas para mis nietos. Hace más de medio siglo cavaron con rabia una tumba en lo profundo del monte, no para esconder un cuerpo, sino para enterrar un pasado que no merecía ser encontrado. Nací en un pueblito olvidado del estado de Oaxaca, donde el sol partía la tierra y el polvo se metía hasta en las costuras del alma. Fui la menor de 6 hermanas, hijas de una partera indígena y un carbonero que solo regresaba a casa cuando ya no podía caminar de tanto alcohol. Desde niña aprendí que el silencio era más seguro que la palabra, y que las heridas que no se ven son las que más hondo sangran. Pero también aprendí que el corazón de una mujer es como la raíz del maguey, aunque lo corten, aunque lo quemen, vuelve a brotar si se le deja tocar la tierra. Hoy, desde esta mecedora de madera vieja, con mi cabello blanco recogido en un moño y la radio prendida bajito, les voy a contar algo que nadie se imagina, porque detrás de esta viejita que vende pomadas de árnica y habla con los perros callejeros, hay una historia que dormía debajo de la piel, como un cuchillo oxidado. Hay quienes dicen que el tiempo lo cura todo. Yo les digo que hay cosas que el tiempo no cura, solo las entierra más profundo. Pero a veces, los huesos del pasado empujan desde abajo hasta romper la tierra, y cuando eso pasa, uno ya no tiene opción, o los vuelve a enterrar, o los exhuma para que por fin se haga justicia. Esta es la historia de cómo la hija más callada de un pueblo olvidado se convirtió en la sombra que corrigió una injusticia que la ley nunca quiso ver. Si están listos, agárrense fuerte, porque lo que van a escuchar no se encuentra en libros ni aparece en juicios, se transmite de boca en boca, como las leyendas que arden pero no mueren. Mi historia comienza en 1962. Cuando yo tenía apenas 17 años y la vida me dio una cachetada de esas que te cambian el alma. Fue el año en que conocí a Vicente Olmos, el médico rural que llegó a nuestro pueblo a bordo de una camioneta Chevrolet roja y con un maletín de cuero que olía a formol y soberbia. Todas las muchachas hablaban de él, que si tenía estudios en la capital, que si había trabajado con doctores importantes, que si su familia tenía tierras en Jalisco, pero lo que más impresionaba era su forma de hablar. Palabras grandes, como si siempre estuviera dando una conferencia, palabras que una, acostumbrada a la tierra y al fogón, no sabía si eran insultos o halagos. Mi mamá decía, ese hombre no vino por las enfermedades del pueblo, vino a buscar una mujer que lo obedezca sin preguntar. ¿Y cuánta razón tenía? Yo, ilusa como tantas, lo vi como una oportunidad. ¿Qué sabía una campesina como yo del mundo? Nada. Y cuando él comenzó a regalarme libros, a llevarme flores silvestres y a contarme historias de Europa y la medicina moderna, me sentí importante por primera vez en mi vida. Fue hábil, muy hábil. No se metió por la fuerza, no, se metió por la cabeza. Me hizo creer que lo mío era especial, que yo era distinta, que tenía una mente avanzada para una mujer de campo. Me hablaba de progreso, de estudios, de una vida lejos de la miseria, y así, entre promesas y caricias suaves, me convenció. Me casé con él a los 18, en una boda chiquita, con apenas un padrino borracho y un vestido prestado. Dejé la casa de mi madre y me mudé con Vicente a una finca apartada, a las afueras del pueblo, donde el viento soplaba tan fuerte que parecía querer llevarse las paredes. Esa casa fue mi celda durante más de 20 años. Lo que nadie sabía era que el doctor Vicente Olmos no solo quería una esposa, quería un proyecto, una mujer que no hablara, que no pensara por sí sola, que le permitiera experimentar algo más que amor, algo más frío, más calculado, porque Vicente no era un médico como los demás, él era otra cosa, y esa cosa, con bata blanca y mirada de hielo, fue la que me convirtió en una prisionera con anillos en los dedos. La finca donde me llevó Vicente quedaba en medio de la nada, rodeada de mezquites secos, nopales que se retorcían al sol y una tierra tan dura que ni los grillos se atrevían a cantar por la noche. Desde afuera parecía una casa común, de paredes encaladas y techo de tejas, pero por dentro era otra cosa. Él mismo había diseñado la distribución, 2 habitaciones, una cocina pequeña y un cuarto trasero que, según él,
Sería su consultorio particular. Me prohibió entrar ahí desde el primer día, no porque desconfíe de ti, Domitila, me dijo con esa voz suavecita que usaba antes de volverse otro, sino porque hay cosas que una mujer no debe ver. Esto es ciencia, no chisme de vecindario. Al principio no le di importancia. ¿Quién era yo para cuestionar a un médico? Me dedicaba a limpiar, cocinar, bordar y esperar. Esperar a que regresara de sus visitas al pueblo, esperar a que me hablara como antes, esperar a que me viera con ternura, pero esa ternura nunca volvió. Los meses pasaron y su mirada fue cambiando. Ya no me hablaba como esposa, sino como subordinada. Me revisaba, como si yo fuera un instrumento defectuoso. Me preguntaba cosas raras. Anotaba mis respuestas en una libreta que siempre llevaba en el bolsillo de su bata. ¿Sientes cambios en tus ciclos? ¿Has tenido sueños vívidos últimamente? ¿Te duele la cabeza después de comer? Al principio, creí que era preocupación, pero pronto entendí que no. No era amor ni cuidado, era observación, fría, distante, clínica, como si estuviera monitoreando algo, como si yo fuera parte de un experimento. Una vez, sin querer, abrí la puerta del cuarto trasero. Solo quería buscar una escoba, pero cuando empujé la puerta, lo que vi me dejó helada: una camilla de metal, una lámpara quirúrgica oxidada, y una mesa con frascos llenos de líquidos extraños y jeringas alineadas como soldados listos para la guerra. Sentí que la sangre se me escapaba por los pies. No tuve tiempo de mirar más. Vicente apareció detrás de mí y de un jalón me cerró la puerta. ¿Qué te dije sobre ese cuarto?, me gritó. Lo siento. Solo buscaba la escoba. Aquí las cosas no se buscan, se piden. Esa noche fue la primera vez que me dejó. Encerrada en el cuarto, la puerta tenía un cerrojo por fuera, y desde dentro, sentada en el suelo de tierra apretando mi rebozo con los dientes para no gritar, entendí que me había casado con un hombre que no buscaba una esposa, buscaba una muestra, y yo era su muestra número 1. A partir de esa noche, algo en mí se rompió, no de golpe, como cuando se quiebra un plato, sino como se rompe la fe, lentamente, sin hacer ruido, hasta que ya no queda ni una astilla de esperanza. Vicente comenzó a tratarme como una especie de experimento doméstico. Me medía la temperatura cada mañana, incluso cuando no estaba enferma. Me hacía preguntas extrañas mientras dormía. A veces despertaba y él estaba junto a mí con una libreta en la mano, anotando cosas como agitación leve, movimiento ocular rápido, respuesta inconsciente a estímulo verbal. Y si preguntaba qué hacía, solo decía: estoy observando. Patrones, Domitila, no te preocupes. Tú solo sé tú. Pero yo ya no era yo. Cada día me sentía más ausente de mí misma, más extraña. Empecé a dudar de mis propios pensamientos. Si me dolía la cabeza, él decía que era psicosomático. Si me sentía cansada, me decía que era una manifestación emocional de mi inconformidad interna. Te estás autosaboteando, repetía. ¿No ves que aquí lo tienes todo? Y yo, tonta, comencé a creerle. Pensaba que tal vez sí estaba loca, que el encierro era una forma de protegerme de mí misma, hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche de tormenta, mientras los truenos sacudían el cielo y la lluvia se colaba por el techo de tejas, Vicente salió de la casa y dejó sin llave el cuarto trasero. No sé si fue descuido o confianza excesiva, pero esa noche la puerta estaba entreabierta, como si me llamara. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que el pecho se me iba a romper. Entré descalza, temblando, con un candil en la mano, y lo que vi me marcó para siempre. Había fotografías, decenas de ellas, pegadas a una pizarra de corcho. Eran mías, fotos de mi cara mientras dormía, mientras cocinaba, mientras lloraba. Fotos de mi cuerpo desnudo con marcas rojas en los brazos y piernas. Fotos de mi espalda llena de pequeños moretones que no recordaba haber sentido. Y al centro, un cuaderno, de tapa negra, con mi nombre escrito en la portada como si fuera un caso clínico. Sujetan: Domitila Rivera de Olmos. Estudio longitudinal. Lo abrí con manos temblorosas. La primera página tenía la fecha de nuestra boda. La segunda describía la primera vez que me sedó con método leve. La tercera, no pude seguir leyendo. Las palabras se mezclaban con las lágrimas. Ese no era un consultorio, era un laboratorio. Y yo, su conejillo de indias. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí,
parada frente a esas imágenes como si fueran un espejo maldito. Mi cuerpo no reaccionaba, mi mente se resistía a aceptar la verdad que tenía frente a los ojos. Pero la verdad es así, cuando te golpea, ya no hay manera de seguir viviendo igual. Aquel cuaderno era una bitácora del horror. Cada página era una evidencia escrita con pulso frío, sin emoción, sin culpa. Reacción al aislamiento, 3 días sin interacción verbal. Alucinaciones auditivas leves. Inyección de diazepam en dosis controlada. Monitoreo de respuesta neuromuscular. Él había probado fármacos en mí. Técnicas de privación sensorial. Estimulación controlada del sueño. Métodos que yo ni entendía, pero que estaban todos registrados, con gráficos, fechas y hasta notas marginales como subjetivamente dócil, pero inestable emocionalmente. ¿Y yo? ¿Dónde estaba yo durante todo eso? Salí de ese cuarto como si mis pies no tocaran el suelo. Cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar a los demonios que acababa de descubrir. Volví a mi habitación y me senté en el borde de la cama. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en las orejas. Cuando Vicente volvió esa noche, yo ya no era la misma. Me miró con su sonrisa impostada, con ese tono fingido que usaba cuando quería parecer amable. ¿Todo bien, Domitila? ¿Todo bien? Respondí con una voz que no reconocí como mía. Fue ahí donde empezó mi doble vida. Afuera, seguía siendo su esposa sumisa, la que preparaba el café, la que atendía a las gallinas, la que se dejaba tocar sin sentir. Pero por dentro había despertado algo, una fuerza que no sabía que tenía, una furia suave, silenciosa, que empezó a caminar conmigo todos los días. Durante meses fingí, lo dejé creer que aún tenía el control, lo dejé creer que yo era la misma de antes, pero en secreto empecé a tomar nota, a observarlo como él me había observado, a registrar sus hábitos, sus horarios, sus errores. Empecé a planear algo que no tenía nombre, pero que tenía un propósito: quitarle el poder. No pensaba en huir, no todavía. Primero quería entender hasta dónde llegaba su monstruosidad, y después quería convertirme en su espejo. Porque, si algo aprendí de Vicente Olmos, fue esto: para que un monstruo se derrumbe, primero hay que mirarlo de frente, y después hacer que se mire a sí mismo. Durante el día, Vicente era el mismo médico arrogante de siempre. Salía al pueblo en su camioneta roja, daba consultas, cobraba caro y regresaba al atardecer con su maletín lleno de billetes y su cara llena de superioridad. Nadie sospechaba nada. Para ellos, él era el doctor bueno, el salvador de los enfermos. Y yo, la esposa muda que cosía en el porche y ofrecía limonada a las visitas. Pero de noche era distinto. Era cuando su verdadero rostro salía a relucir. El científico sin alma, el hombre que no tocaba con cariño, sino con guantes, que no hacía el amor, sino experimentaba, que no hablaba, solo registraba. Cada palabra mía era un dato, cada reacción un número en su tabla de control. Yo había dejado de ser mujer hacía mucho. Ahora era un objeto de estudio con nombre propio y cuerpo desgastado. Pero aunque él creía que me tenía sometida, yo ya no era la misma Domitila de antes. Había algo en mí que se estaba gestando, algo que crecía en el silencio, que se nutría de cada humillación, de cada aguja, de cada página escrita en ese cuaderno de tapa negra. Era paciencia, era rabia, era una forma distinta de fe, una fe en mí misma, en que algún día ese hombre que me despojó de todo, también perdería lo que más amaba, el control. Comencé a recuperar cosas que él creía haberme quitado. Por las mañanas, cuando iba al mercado, yo fingía no saber de nada, pero cada vez que él salía, yo entraba al cuarto trasero, ya sin miedo, fotografiaba con una cámara prestada que había encontrado en el desván, copiaba las notas más escalofriantes, guardaba papeles en mi delantal, escondía evidencias entre los costales de frijol. Y no solo eso, empecé a hacer anotaciones mías, una libreta pequeña, donde yo, Domitila Rivera, escribía todo, no como víctima, sino como testigo. Escribía fechas, síntomas, palabras que él me decía, nombres de sustancias que encontraba en los frascos. Me volví mi propia científica, pero no para dañar, sino para sobrevivir, para denunciar, para algún día gritarle al mundo: esto fue real,
Esto me pasó la primera vez que copié una página entera. Mis manos temblaban tanto que manché la hoja con café. Me asusté. Pensé que lo descubriría, pero él nunca notó nada. Estaba tan ensimismado en su delirio de grandeza, que se olvidó de mirar a la única persona que había empezado a verlo a él con verdadera claridad. Y así, lentamente, fui sembrando las semillas de su caída. Con la misma delicadeza con la que él inyectaba miedo, yo inyectaba esperanza en mí. Con la misma meticulosidad con la que él destruía mi mente, yo comenzaba a reconstruir mi alma. Aún no sabía cuándo llegaría el día, ni cómo, pero sabía una cosa con certeza: ese hombre, que me trató como experimento, un día iba a ser examinado por mí. Un martes de noviembre, mientras Vicente estaba en el pueblo atendiendo una parturienta, encontré algo que cambió el rumbo de todo. Estaba revisando los cajones del consultorio ya sin el temblor en las manos, ya sin el nudo en la garganta, cuando encontré una caja de madera vieja, forrada por dentro con terciopelo azul. No tenía cerradura. Al abrirla, sexta una pila de sobres amarillentos, todos con el mismo sello, el Instituto Nacional de Investigación Conductual. Cada sobre contenía cartas formales, todas dirigidas a Vicente, fechadas desde hacía casi 5 años. La primera comenzaba así: estimado doctor Olmos, recibimos con interés su propuesta para el estudio longitudinal sobre condicionamiento emocional en ambiente doméstico controlado. Me quedé helada. No solo sabía lo que hacía, lo documentaba, lo presentaba como una investigación válida ante una institución nacional. Había quien lo financiaba, había quien le respondía con aplausos, con aprobado, con esperamos más resultados. Y en cada informe, ahí estaba yo, no con mi nombre completo, no, me llamaba sujeto R07, descrita como mujer mestiza de entorno rural con escaso acceso a educación formal, perfecta para el estudio por su maleabilidad emocional y respuesta pasiva inicial al aislamiento. No me estaban destruyendo en secreto, me estaban destruyendo con aval, con sello oficial. Fue en ese momento que lo entendí: no bastaba con huir, no bastaba con esconder los papeles, con copiar las páginas, con sobrevivir al día siguiente. Tenía que romper la cadena, tenía que exponerlo, y para eso necesitaba hacer algo que me aterraba: confiar en alguien más. Esa noche, mientras Vicente dormía como siempre, con la misma rutina predecible: cena a las 8, una copa de licor casero a las 9, lectura médica, hasta las 9:30, ronquido plano a las 9:45, yo me senté a escribir una carta, larga, detallada, precisa, con nombres, fechas, síntomas, frases textuales. La dirigía a una periodista de Oaxaca que, según decían en la radio del pueblo, investigaba casos de corrupción y abusos médicos. La firmé con mi nombre completo, con mi cédula de matrimonio. No me importaba esconderme. Ya no. Pasé 3 noches reescribiéndola, no por miedo, sino por claridad, porque si iba a hablar, lo haría con cada palabra como una bala, con cada frase como una prueba. Y el día que terminé, me sentí más fuerte de lo que me había sentido en toda mi vida. La dejé dentro de un costal de maíz que le vendíamos cada 15 días al repartidor del pueblo. Le pagábamos siempre por adelantado, y yo le agregué un mensaje corto en una nota: llévela con discreción. Su contenido puede salvar una vida. No sabía si él la enviaría, no sabía si la periodista la leería, pero hice lo que nunca antes me había permitido: gritar mi verdad, aunque fuera en papel, porque cuando te roban la voz, lo primero que tienes que recuperar es tu historia. Durante los días siguientes, la espera se volvió un castigo. Cada mañana me levantaba con el corazón en vilo, preguntándome si la carta habría llegado a las manos correctas, si el repartidor habría cumplido su promesa, si la periodista, esa mujer que apenas conocía por la voz que salía de la radio AM, se tomaría la molestia de leer la historia de una campesina cualquiera. Pero también sabía que no podía detenerme. Vicente seguía con sus rutinas, las visitas al pueblo, las inyecciones preventivas que decía aplicarme sin explicaciones, el monitoreo de mi sueño, que ahora realizaba con un aparato rudimentario que él mismo había construido, usando cables, parches y una pequeña grabadora que escondía bajo la cama. Pero algo había cambiado. Yo ya no era un ratón en su laberinto. Ahora era una testigo que lo observaba en silencio,
con cada gesto grabado en la memoria. Mi libreta personal ya tenía más de 40 páginas llenas de notas, con caligrafía firme, con detalles tan minuciosos que si me pasaba algo, cualquier persona con 2 dedos de frente sabría exactamente qué ocurría ahí dentro. Y entonces, una mañana, ocurrió, Vicente había salido temprano, antes del alba, diciendo que atendería un parto complicado en la sierra. Aproveché para lavar la ropa en el lavadero detrás de la casa. Mientras colgaba los pantalones, lo vi, un coche, desconocido, viejo, pero firme. Bajó una mujer de cabello trenzado, vestido oscuro y una grabadora colgando del hombro. Se presentó sin rodeos. Me llamo Laura Rendón. Soy periodista. ¿Es usted la señora Domitila Rivera? Sentí que el alma se me salía por la boca. Apenas logré asentir. Recibí su carta. Vengo sola. Nadie sabe que estoy aquí. Necesito hablar con usted. Todo lo que pueda contarme, todo lo que tenga como prueba. La llevé al gallinero, no por miedo, sino porque era el único lugar donde sabía que no había micrófonos escondidos. Vicente era paranoico con su privacidad, pero nunca pensó que una mujer como yo escondería secretos entre gallinas y estiércol. Durante casi 2 horas, le mostré todo, los papeles, las copias, las marcas en mi cuerpo, las palabras que Vicente usaba, los horarios, las fotografías escondidas bajo una loseta floja del patio. Laura no hablaba, solo anotaba, grababa, observaba. Sus ojos no mostraban horror ni lástima, mostraban fuego, y cuando terminé, me miró con una firmeza que no voy a olvidar jamás. Señora, esto no es una historia, esto es una bomba. ¿Usted cree que me va a ayudar? Pregunté, con la voz hecha un hilo. No solo voy a ayudarla, respondió, voy a hacer que este hombre no duerma tranquilo nunca más. Y entonces lo supe, el primer hilo de la red comenzaba a tejerse, y Vicente Olmos estaba por quedar atrapado. Esa misma noche, mientras Vicente dormía profundamente con su vaso de licor a medio terminar en la mesa, yo no pegué un solo ojo. Me senté junto a la ventana con la lámpara apagada, observando la luna llena que se colaba por las rendijas del techo. Sentía que algo se avecinaba, algo grande, algo que no se podía detener. Laura, la periodista, me había prometido regresar en una semana, pero advirtió que lo haría como si viniera a vacunar gallinas o a comprar huevos. Nada debía levantar sospechas. Entre más silencio hagamos ahora, más ruido hará la verdad cuando explote, me dijo, antes de partir en su coche con los papeles bien ocultos bajo su falda. Y yo confié, por primera vez en décadas, confié en otra mujer, porque a veces, cuando ya te han arrebatado todo, lo único que queda es una chispa de fe. Y esa chispa era Laura, pero Vicente también lo sintió. No sé si fue el aroma del miedo que ya no cargaba, o el tono distinto en mi voz, pero comenzó a observarme con una atención que antes había reservado solo para sus datos. Empezó a preguntarme cosas sin sentido, como si buscara señales. ¿Te sientes distinta últimamente, Domitila? No, doctor, igual que siempre. ¿No has tenido visitas? Nadie viene por aquí, lo sabes. Me miraba con esos ojos apagados que ya no sabían lo que era el amor, solo el control. Pero lo que no entendía era que yo ya no era la misma mujer que él moldeó con palabras dulces y jeringas calladas. Yo era otra, una que había aprendido a ver sin ser vista, a callar con intención, a fingir mientras por dentro tejía la red que un día lo atraparía. Esa semana fue un juego de máscaras, él intentando descubrir que se movía fuera de su alcance, y yo, sonriendo, sirviéndole el café, escuchando sus teorías médicas mientras escondía debajo del piso los últimos informes que había robado de su archivo. Pero la calma no duraría mucho. 3 días después de la visita de Laura, Vicente llegó con el rostro tenso, los pasos nerviosos y las manos temblorosas. Sin saludar, se encerró en su consultorio. Desde la cocina escuché cómo volcaba algo. Un cajón tal vez, vidrio roto, maldiciones. Algo había descubierto. Corrí a mi cuarto con la excusa de tener dolor de cabeza. Me encerré y respiré hondo. Sabía que la batalla había comenzado. La diferencia era que esta vez, yo también tenía armas. Y esta vez, no pensaba perder. Esa noche no cenamos. Vicente no pronunció una sola palabra. Caminaba por la casa como un animal enjaulado, abriendo puertas,
moviendo muebles, revisando papeles. Se encerró en su consultorio por horas, y cuando salió, sus ojos ya no eran los mismos. No eran los de un médico, eran los de un cazador que ha descubierto que su presa está armada. Fuiste tú, ¿verdad?, me dijo de pronto, en voz baja, sin mirarme directamente. Yo, alguien ha tocado mis archivos. Mis notas no están donde deben estar. Falta un cuaderno completo. ¿Lo tomaste tú, Domitila? Mi corazón golpeaba como si me quisiera romper por dentro, pero no bajé la mirada. Yo no entro a tu consultorio. Tú mismo lo dijiste, que las mujeres no debemos ver ciertas cosas. Él me observó unos segundos. La desconfianza era un veneno que le subía por la garganta. Lo conocía tanto que pude ver en su cara que no estaba convencido, pero tampoco tenía pruebas. No se atrevió a decir más. No esa noche, pero yo sabía que el reloj había comenzado a correr. A la mañana siguiente, en lugar de ir al pueblo, Vicente se quedó en casa, y no solo eso, comenzó a instalar cerraduras nuevas en las puertas internas. Cambió la cerradura del consultorio, se llevó las llaves en el bolsillo, me preguntó 2 veces si esperaba alguna visita. La atmósfera se volvió espesa, irrespirable. Era como si la casa supiera que algo estaba a punto de estallar. Laura aún no regresaba. Yo esperaba verla aparecer cualquier día, con su grabadora y su trenza negra, pero no había señales, nada. Ni siquiera el repartidor volvió esa semana, y entonces llegó el jueves. Vicente me llamó al consultorio. Fue la primera vez que lo hizo en meses. Siéntate, ordenó. Entré con el estómago hecho nudo. Me senté frente a él como lo había hecho tantas veces en el pasado. La camilla estaba detrás de mí, la lámpara quirúrgica, apagada, pero el aire tenía un olor distinto, a encierro, a amenaza. Estoy haciendo un nuevo protocolo. Quiero observar cómo reacciona tu cuerpo a diferentes temperaturas. ¿Para qué?, pregunté sin pensar. Tú no preguntas, solo colaboras. Su voz era tan firme que por un momento sentí que el suelo se inclinaba. Intentó inyectarme algo. Dijo que era una solución isotónica para el estudio, pero esta vez no me dejé. Le aparté la mano, no con violencia, con dignidad. Ya no. Vicente, ¿qué dijiste? Que ya no. Mi cuerpo no es más tuyo. Nunca lo fue. Hubo un silencio espeso, y luego, por primera vez, lo sexta temblar, no de rabia, de miedo, porque entendió, ya no tenía el control, y un sujeto sin control, para él, no servía. Salí del consultorio sin volver la vista atrás. Cerré la puerta con calma. Esa fue la última vez que me intentó tocar, porque algo en él murió ese día, y algo en mí nació. Esa noche dormí, con la ropa puesta, la lámpara apagada y un cuchillo de cocina escondido bajo la almohada. No porque creyera que lo usaría, sino porque necesitaba sentir, por primera vez en mucho tiempo, que tenía algo con que defenderme. El silencio de la casa era distinto, ya no era el de siempre, no era el silencio de la costumbre, del sometimiento, del experimento. Era un silencio enrarecido, peligroso, el silencio que se hace antes de un estallido. Al día siguiente, Vicente no salió al pueblo, tampoco me dirigió palabra. Caminaba de un lado a otro en el patio, con el cuaderno bajo el brazo y la mirada perdida. Hablaba solo, a ratos parecía que rezaba, a ratos parecía que recitaba fórmulas. Yo lo observaba desde la cocina, con una calma que no era calma, sino resistencia. Y en medio de todo eso, volvió Laura. Llegó justo al anochecer, vestida como una campesina más, con un sombrero de palma y una canasta de verduras. No se acercó a la casa, esperó en el camino de tierra, como habíamos acordado. Cuando salí a su encuentro, sus ojos hablaban antes que su boca. Hay gente que ya lo está investigando, gente que leyó tu carta, pero necesitan más, necesitan algo sólido, algo que no puedan callar. Le entregué lo que había estado guardando desde hacía semanas, fotografías, las más crudas, las que mostraban los instrumentos, una copia del cuaderno donde Vicente describía las reacciones a estímulos térmicos en una paciente femenina, mi libreta personal, con cada nota escrita a mano, con mi firma y mi letra, y un mechón de cabello, el mío, cortado por él, guardado como una muestra biológica. Esto es más que suficiente, dijo ella, con los ojos húmedos. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, señora, ahora viene el escándalo. Antes de irse, me dejó un sobre. Guárdelo, no lo abra aún.
Cuando todo comience, lo sabrás. Esa fue la última vez que vi a Laura en mucho tiempo, pero sus pasos dejaron un eco que Vicente sintió de inmediato. Esa misma noche, él llegó a mi habitación sin tocar. Llevaba los ojos desencajados. En la mano traía un sobre abierto, el mismo tipo de sobre que había entregado yo semanas atrás. ¿Qué hiciste?, me gritó. Lo que tú nunca pensaste que podía hacer. Me vas a destruir. Tú ya te destruiste solo. Yo solo estoy quitando la sábana que cubría el cadáver. Se quedó quieto, respirando con dificultad, y luego dijo algo que no esperaba. Si yo caigo, tú te vas conmigo. Entonces lo supe. Ya no era un experimento, era una guerra, y en esa guerra, yo no pensaba perder. Las palabras de Vicente retumbaban en mi cabeza como los tambores de una guerra que ya había empezado. Si yo caigo, tú te vas conmigo. Pero lo que él no sabía, lo que nunca quiso ver, es que yo ya había caído antes. Había tocado fondo muchas veces. Y cuando una mujer se levanta del abismo, ya no hay amenaza que la haga temblar. Los días siguientes fueron los más tensos de mi vida. Vicente dejó de salir. Se volvió un espectro dentro de la casa. Dormía poco, comía menos, y pasaba horas encerrado en su consultorio escribiendo frenéticamente. A veces lo oía hablar solo, murmurando cosas como no me van a hundir. Yo soy el genio aquí. Nadie entenderá lo que intentaba hacer. Yo seguía mi rutina con la misma serenidad de siempre, molía maíz por las mañanas, cocinaba en silencio, regaba las plantas del patio con calma, pero mis sentidos estaban afilados. Cada ruido, cada sombra, cada paso suyo era analizado con la precisión de alguien que ya no confía en nada. Fue entonces cuando recibí la señal. Un niño del pueblo llegó con una cesta de pan y un recado escondido entre los bollos. La investigación ha comenzado. Prepárese, manténgase segura. Faltan días, no meses. Era de Laura, corto, preciso, poderoso. Esa noche, escondida en la cocina, saqué el sobre que me había dado la última vez. Lo abrí con manos firmes. Dentro había una hoja con instrucciones detalladas para cuando comenzaran los operativos. Me indicaba cómo salir de la casa sin levantar sospechas, qué llevar, a quién buscar si algo salía mal. Y también decía esto: cuando él se dé cuenta de que lo atraparon, buscará eliminar todo lo que lo delate. Eso te incluye a ti. No lo subestimes. Él no es solo cruel, es calculador. Y entonces lo supe, Vicente era un animal acorralado, y un animal acorralado es el más peligroso de todos. A partir de ese día, dormía con un ojo abierto y el cuchillo bajo la almohada, como si mi alma ya supiera lo que se venía. No tenía miedo, no el miedo de antes. Ahora era un miedo distinto, uno que no te paraliza, sino que te prepara. Mientras tanto, Vicente comenzó a destruir todo. Lo escuché quemar papeles, romper frascos, llorar de rabia. Una noche incluso lo sexta cavar un hoyo detrás del gallinero. Enterró algo, no supe qué, pero algo dentro de mí me dijo que era parte de sus pruebas. Tal vez quería esconder sus errores en la tierra, como si la tierra no hablara después con el tiempo. Pero era tarde. Los cuadernos más incriminatorios ya estaban en manos de quienes debían tenerlos. Las fotos, los informes, mi testimonio, las grabaciones, todo ya estaba rodando. Y cuando vi un coche oscuro estacionarse a lo lejos, en el camino que lleva al pueblo, lo supe con certeza, era cuestión de horas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la puerta cerrada, por dentro, y recé, no por mí, sino por él, porque cuando la justicia llega, no pide permiso. El amanecer del día siguiente no fue como los otros. El viento no sonaba, igual, el cielo tenía un gris espeso que no venía de las nubes, sino del aire mismo. Todo estaba quieto, demasiado quieto, como si la vida contuviera el aliento. Yo me levanté temprano, preparé café con piloncillo y me senté en el corredor. Como si nada pasara. Vicente no había dormido en toda la noche. Lo escuché caminar, arrastrar cosas, mover muebles. Parecía estar destruyendo su propio reino, como un emperador loco sabiendo que su imperio se venía abajo. Y entonces, a las 8 en punto, lo vi, un convoy de 3 camionetas blancas descendía por el camino de terracería. Llevaban logos oficiales, las ventanillas oscuras, y al frente, bajó ella, Laura Rendón, con el cabello recogido, una carpeta en la mano y ojos que ya no observaban, ahora ordenaban. Detrás de ella,
bajaron 3 agentes, luego un médico forense, y por último, 2 oficiales del Ministerio Público. Era el fin. Vicente salió de su consultorio en cuanto escuchó el primer motor. Su cara, pálida, sus manos, sucias de tierra, el cabello despeinado, la bata colgando como trapo viejo, me miró, por primera vez en años, me miró de verdad. ¿Qué hiciste? Domitila, dijo con una voz hueca, derrotada, lo que ninguna ciencia te enseñó a anticipar, resistí. Cuando los agentes lo rodearon, no se resistió, no gritó, no suplicó, solo bajó la cabeza y dejó que le colocaran las esposas. Laura lo miró directo a los ojos mientras le leían los cargos: tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de confianza, experimentación ilegal con humanos. Usted está detenido por crímenes contra la integridad de una persona bajo su cuidado, dijo uno de los oficiales. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Vicente no dijo nada, solo me buscó con la mirada una última vez. Fuiste mía, musitó. Siempre serás parte de mi estudio. Me levanté despacio, tomé la taza de café y le respondí con firmeza. Y tú, Vicente Olmos, fuiste mi prueba más clara de que el mal también envejece y se pudre por dentro. Estás documentado, estás acabado. Lo subieron a la camioneta. Se fue sin gloria, sin cuadernos, sin bata, sin poder. Mientras el convoy desaparecía entre la polvareda, Laura se acercó. No me dijo nada, solo me abrazó. Un abrazo seco, fuerte, necesario. Y en ese gesto, entendí todo lo que no hacía falta poner en palabras. Había sobrevivido, había vencido, y por primera vez, estaba libre. El día que Vicente Olmos fue arrestado, el aire cambió en mi pecho. No fue alegría, no fue venganza, fue silencio, un silencio distinto, profundo, como cuando un pozo deja de temblar después de una tormenta. Los oficiales pasaron el resto del día en la finca, revisaron cada cuarto, levantaron las losetas sueltas del piso, desenterraron el hoyo detrás del gallinero y, como lo imaginé, encontraron frascos con muestras biológicas y fotografías escondidas en bolsas plásticas. La escena fue documentada, sellada, registrada. Yo observaba desde el corredor, con las manos en el regazo, como una testigo vieja que por fin ve a la verdad tomar forma de ley. Laura me acompañó todo el tiempo. Me ofreció salir de la casa, irme a un albergue temporal mientras las autoridades procesaban todo, pero le dije que no. He estado encarcelada aquí por 20 años. Hoy me toca habitar este lugar con libertad. Si alguien se va, que sea el recuerdo, no yo. Y así fue. Los primeros días fueron extraños. Me levantaba temprano como siempre, cocinaba como siempre, regaba el patio como siempre, pero sin miedo. Esa era la diferencia. Ya no tenía que contar pasos, ni esconder papeles, ni fingir dolor de cabeza para evitar inyecciones. El consultorio quedó clausurado. Las autoridades colocaron sellos en las puertas. Nadie podía entrar sin orden judicial, pero yo no necesitaba entrar más. Ya lo había visto todo, ya lo había entendido todo. Ese cuarto no era mío, era suyo, y ahora le pertenecía al expediente judicial que comenzaba a construirse con fuerza. La comunidad fue la parte más difícil. El pueblo que me vio en silencio por tantos años no sabía cómo mirarme ahora. Unos murmuraban con vergüenza, otros con admiración. Algunos, los más ignorantes, decían que yo había exagerado, que los científicos siempre son raros, que por qué no hablé antes, que si tal vez yo estaba dañada. Y sí, estaba dañada, pero no por voluntad propia, sino por las manos de un hombre que usó su inteligencia como cuchillo, no como herramienta de vida. Por fortuna, también hubo quienes me abrazaron, las comadres, las ancianas del mercado, las muchachas jóvenes que me miraban ahora con un respeto distinto, porque habían comprendido algo que solo quien ha estado en el encierro comprende, que no hay prisión más cruel que aquella donde la llave la tiene quien duerme a tu lado. Un mes después, recibí una carta del juzgado. Vicente sería juzgado en Oaxaca, en un proceso público. El expediente tenía ya más de 400 páginas de pruebas, incluidas mis copias, mi libreta y el testimonio de Laura. Querían que yo declarara en persona. Respiré hondo, miré el horizonte, desde el portal de la casa, y respondí con una sola frase: allí estaré, porque la historia no se cierra con la fuga,
se cierra con la verdad frente a frente. El día del juicio llegó con un aire denso, casi sagrado. Nunca había estado en una corte, nunca me había sentado frente a un juez, ni frente a fiscales, ni frente a extraños que escribían todo lo que una dice, pero cuando crucé la puerta del tribunal en Oaxaca, no sentí miedo, sentí firmeza, como si cada paso que daba lo estuviera dando no solo por mí, sino por cada mujer silenciada en su propia casa, por cada voz que se ahogó entre jeringas y promesas rotas. Vicente estaba allí, en el banquillo, con el cabello ya más blanco, las manos esposadas y los ojos apagados, sin bata, sin cuadernos, sin control. Lo vi, pero no lo reconocí. ¿Por qué? Ese hombre ya no era el científico que me destruyó, era el resultado de su propia locura. El juez me pidió que contara mi historia. Respiré hondo, me acomodé el rebozo, y hablé. No lloré, no temblé, no omití nada. Les hablé del consultorio, de las inyecciones sin explicación, de las noches sin sueño, de las veces que desperté con marcas en la piel y sin recuerdo claro, del cuaderno con mi nombre como sujeto R07, de los frascos con mi sangre rotulada por fecha, del horror que disfrazó de rutina. La sala estaba en silencio. Cada palabra mía caía como piedra en un lago quieto. Las mujeres del jurado tenían los ojos húmedos. Los fiscales no escribían, escuchaban. Y Vicente me miraba con una mezcla de rabia y vergüenza, pero ya no tenía poder. Ya no podía tachar mis palabras de histérica, ni reducir mis emociones a efectos secundarios. Cuando terminé de hablar, el juez me agradeció. Doña Domitila, dijo con voz grave, su testimonio es claro, valiente, invaluable, y en ese momento lo supe, no solo había roto el ciclo del abuso, había dejado huella. Durante los días siguientes, testificaron los peritos, el médico forense que analizó mis marcas antiguas, los agentes que encontraron las evidencias enterradas. Incluso un colega de Vicente, un excompañero de universidad, testificó que ya lo habían denunciado años atrás por prácticas poco éticas, pero que siempre lograba salirse con la suya. Hasta ese día, la sentencia fue clara: 35 años de prisión por tortura agravada, privación ilegal de la libertad, abuso de poder y experimentación sin consentimiento, sin derecho a apelación, sin beneficios. Yo no aplaudí, no grité, solo cerré los ojos y recé en silencio. No, por él, por mí, por la mujer que una vez creyó que nunca escaparía de aquella casa blanca al final del camino. Después del juicio, volví a casa sola, pero no vacía. Por primera vez en décadas, sentí que el peso que arrastraba en la espalda no era mío. Ya no era culpa, ni vergüenza, ni miedo. Era historia, y la historia, cuando se cuenta completa, ya no duele igual. Arde, sí, pero no como herida, sino como cicatriz que avisa que ahí hubo una batalla. ¿Y qué sobreviviste? Volví a la finca, sin temor. No la vendí, como muchos me aconsejaron. La transformé. El consultorio que una vez fue un centro de dolor, lo convertí en un espacio de sanación. Quité la camilla de metal, la regalé al hospital del pueblo, tiré la lámpara quirúrgica al río, como si al flotar se llevara los últimos residuos de esa ciencia perversa, y pinté las paredes de azul cielo, ese azul que siempre quise y que él decía que era color de gente débil. Colgué en el centro una cruz de palma bendita, y al lado, un espejo, no para verme la cara, sino para recordarme todos los días quién soy, la mujer que enfrentó al monstruo y lo obligó a mirarse a sí mismo. Poco a poco, mujeres del pueblo comenzaron a acercarse, unas con excusas simples. Tiénete para los nervios, doña. Otras más directas, me dijeron que usted escucha sin juzgar. Y sí, escuchaba, porque después de tantos años sin que nadie me creyera, entendí que a veces, lo único que salva a una mujer es que alguien la escuche sin parpadear. Con el tiempo, abrí un pequeño taller. Enseñaba a las muchachas a leer, a escribir, a hacer jabón, a preparar ungüentos de árnica, de ruda, de lavanda, pero más que eso, les enseñaba algo que a mí me costó años aprender, que una mujer no necesita permiso para ser libre. Los domingos, me sentaba en el portal a escribir cartas. Algunas eran para mí misma, como diario, otras, para mujeres que estaban pasando lo que yo pasé. Laura, que seguía en contacto conmigo, me ayudaba a enviarlas a albergues, a refugios,
a prisiones donde había mujeres como yo, mujeres silenciadas, por la bata blanca, por la sotana negra, por el uniforme de algún marido, padre o jefe. Escribía con rabia, sí, pero también con ternura, porque no hay nada más revolucionario que una mujer que ha sufrido y aún así decide hablar con amor. Y así pasaron los años. Nunca más supe de Vicente, nunca me interesó, solo sé que, según dijeron, enfermó de los nervios, que perdió movilidad, que su mente ya no es clara, y que cada vez que alguien menciona mi nombre en esa prisión, baja la cabeza. Dicen que la justicia tarda, pero llega. Yo digo que a veces no tarda, solo está esperando que una mujer deje de temblar y empiece a hablar. Con el paso del tiempo, mi nombre empezó a escucharse más allá del pueblo. Primero fue en la radio comunitaria, luego en una entrevista pequeña en una revista para mujeres rurales. Después, sin buscarlo, vinieron periodistas de la capital. Querían saber cómo una mujer campesina, sin títulos, sin abogados, sin familia poderosa, había logrado llevar a juicio a un médico respetado por las élites de Oaxaca. Les dije la verdad, con silencio, primero, con memoria, después, y con coraje. Al final, no buscaba fama, no buscaba protagonismo, pero entendí que mi voz, ahora libre, podía servir para muchas más que yo. Una joven que había sido víctima de un sacerdote abusador me escribió una carta: Doña Domitila, gracias por contar su historia. Yo pensé que era la única. Ahora, sé que no, que usted lo enfrentó. Y que yo también puedo. Esa carta la guardo en un cofre de madera junto a mi libreta de apuntes antiguos. No porque me recuerde el dolor, sino porque me recuerda la transformación. Lo que antes fue laboratorio, ahora es un taller de mujeres. Lo que antes fue cuarto de tortura, ahora es cocina de resistencia. Y lo que antes fue prisión, ahora es un refugio. Cada mes hacemos un círculo de palabras. Nos reunimos bajo el tejado que da sombra al patio y compartimos historias. Algunas no pueden hablar todavía, solo lloran. Y está bien, aquí, llorar no es debilidad, es inicio. Les enseño a hacer jabones, pomadas, tinturas, pero más que eso, les enseño a escribir, a poner en papel eso que no pueden decir en voz alta, porque cuando una mujer escribe lo que vivió, algo se sana, algo se ordena. Yo misma, que durante tanto tiempo no sabía cómo nombrar mi propio infierno, aprendí que el lenguaje también puede ser un arma de defensa. ¿Qué decir me pasó? Me dolió, me usaron. Es el primer paso para decir ya no más. Yo decido. Yo soy. A veces, llegan niñas, muy jóvenes, demasiado jóvenes para cargar tanto dolor. Me miran como quien mira a una bruja buena, y tal vez lo soy, una bruja de campo que cura con hierbas, y con memoria. Les preparo té de valeriana, y les doy una hoja en blanco, y les digo, escribe lo que nunca te dejaron decir. Nadie va a leerlo, es solo para ti, y cuando termines, si quieres, lo quemamos juntas, para que lo que dolió se eleve al cielo y se disuelva en humo. Así, mi historia se volvió muchas historias, y lo que empezó con una carta escondida en un costal, se convirtió en semilla, porque, mis queridos, una mujer que rompe el silencio, es como una raíz que quiebra el concreto, y ya nada puede detenerla. A veces me preguntan si he perdonado a Vicente, y yo me quedo en silencio unos segundos, no por duda, sino por respeto a mi propia cicatriz. Perdonar, les digo, no es olvidar, tampoco justificar, mucho menos reconciliarse. Perdonar, en mi caso, ha sido no dejar que su sombra gobierne mis mañanas. Es levantarme sin miedo, es cocinar sin sentir que alguien me observa, es escribir sin que mi mano tiemble. Perdonar, para mí, es haberme elegido a mí misma después de tanto tiempo de no poder hacerlo. No es que no sienta rabia, claro que la siento. Hay días en que todo vuelve, las noches sin sueño, las preguntas sin respuesta, los sonidos de bisturí, la frialdad de su mirada mientras me trataba como un objeto de estudio. Pero entonces respiro profundo y me repito en voz baja, ya pasó, pero no se ha perdido, porque de ese horror nació algo que él jamás hubiera imaginado, una comunidad viva, mujeres enteras, y un futuro con menos miedo. Hace poco, una mujer llegó desde otro estado, viajó más de 6 horas en autobús para conocerme. Tenía un cuaderno lleno de dibujos y palabras que no se atrevía a decir.
Su esposo la golpeaba y le decía que nadie le creería porque él era médico y ella solo una señora sin estudios. Cuando me vio, se le salieron las lágrimas sin decir nada. Nos sentamos en el corredor, como lo hago con todas. Le preparé un té de manzanilla con clavo y le puse la libreta en las manos. Aquí no estás sola, le dije. Aquí no tienes que explicar nada, solo estás viva. Y eso ya es una victoria. Y esa noche entendí algo, que a veces la justicia no se mide en años de condena, se mide en abrazos, en ojos que vuelven a mirar de frente, en palabras que por fin se atreven a salir. Por eso, cuando las jóvenes me preguntan cómo hacer para sanar, yo no les doy fórmulas, les doy tierra para sembrar, agua para limpiar, fuego para quemar lo que ya no sirve y aire para que respiren profundo sin que les tiemble el pecho, sean sus propias casas. Les digo, no permitan que nadie las habite sin amor. Y así, sigo, con mi bastón, mis tés, mis cartas, mis noches largas y mi alma quieta, porque si algo he aprendido después de todo esto, es que una mujer puede ser muchas cosas: víctima, testigo, guerrera, maestra, madre, bruja, escritora, pero jamás, jamás, debe volver a ser invisible. Dicen que cuando una mujer sana a toda una generación, y yo, sin buscarlo, me convertí en la bisagra entre el pasado herido y un futuro distinto. Las muchachas que vienen hoy al taller ya no lo hacen solo para aprender a hacer pomadas o escribir sus historias. Vienen buscando raíces, una red, una tribu, y yo les abro las puertas como quien abre un antiguo templo, no porque sea especial, sino porque la casa misma aprendió a sanar conmigo. Hay un limonero en el patio que Vicente quiso talar varias veces porque ensuciaba demasiado. Yo lo protegí como pude, abrazándolo en silencio. Hoy ese limonero es símbolo de todo lo que resistió en secreto. Da frutos dulces, amarillos y firmes. Las muchachas dicen que ese árbol tiene mi carácter. Aguanta todo, dicen, pero no se quiebra, y me da risa. Una risa suave, como la que una suelta cuando el alma ya no tiene miedo. Los domingos vienen niñas con sus madres. A veces traen dibujos, a veces solo preguntas. ¿Es cierto que usted encerró a un monstruo? ¿Cómo se puede ser fuerte sin gritar? ¿Qué se siente vivir sola después de tanto miedo? Les contesto con cuentos, no con datos, con historias, tejidas entre la verdad y la metáfora, porque a veces, para sanar, una necesita volver a ser niña, y que alguien le cuente que los monstruos no siempre ganan. Con el tiempo, formamos un pequeño grupo que se reúne cada mes. Lo llamamos las sobrevivientes del silencio. No todas quieren hablar, no todas están listas para escribir, pero todas están ahí, presentes, vivas, firmes, y eso basta. Una vez al año, hacemos una ceremonia bajo la luna, quemamos papeles viejos, cartas no enviadas, recuerdos dibujados, no por superstición, sino por purificación, y mientras las cenizas suben al cielo, nos tomamos de las manos y repetimos una frase que se ha vuelto nuestra oración: nada de lo que viví me define, pero todo lo que sobreviví me sostiene. Yo no sé si el mundo cambia por completo cuando una mujer sana, pero sí sé que algo se mueve, una grieta en el sistema, una sacudida en la costumbre, un temblor en el miedo heredado, y con eso, basta para seguir sembrando. Hace unos meses vino una joven de la ciudad. Tenía unos 30 años y los ojos llenos de preguntas. Se llamaba Emilia. Traía una grabadora, una libreta y una reverencia que me conmovió. Vengo a documentar su historia, doña Domitila, me dijo, para un archivo de memoria colectiva sobre mujeres que rompieron el silencio en América Latina. Yo no supe qué decir. Por un instante, volví a ser la mujer delgada sentada frente a Vicente, con las piernas temblando y el corazón en la garganta, pero luego respiré y sonreí. Mi historia ya no es solo mía, le respondí, es de todas las que creyeron que no podían, y aquí estamos. Pasamos 3 días juntas. Me grabó durante horas, me pidió fotos antiguas, copias de cartas, fragmentos de mis libretas. Le mostré los frascos que conservé, no por morbo, sino como prueba. Le enseñé el patio, el limonero, la cruz de palma, los nombres escritos en papelitos colgados del árbol: Marta, Aurora, Lucelena, Candelaria, nombres de mujeres que pasaron por aquí y encontraron consuelo. Cuando se despidió,
Me abrazó largo y fuerte, me dijo al oído: gracias por no rendirse, gracias por existir, gracias por enseñarnos que la dignidad se puede recuperar, aunque nos la hayan arrebatado con bata blanca y palabras dulces. La sexta partir con lágrimas en los ojos y esperanza en las manos. Y entendí que mi historia, contada a los 78 años, iba a llegar a rincones que yo jamás soñé. Esa noche me senté a escribir una carta, no para alguien en específico, para quien la necesitara leer. La guardé en un sobre sin destinatario, y en la portada, escribí: para cuando el miedo te nuble el alma, porque yo sé cómo duele el silencio, cómo quema la duda, cómo pesa la vergüenza que no te pertenece, pero también sé lo que ocurre cuando una mujer decide ponerle nombre a su dolor. Todo cambia, todo florece, y yo, que fui objeto, prisionera, número de experimento, hoy soy semilla, faro, testigo, y sobre todo, mujer libre. La carta que escribí esa noche no quedó guardada por mucho tiempo. Una joven llamada Mireya, que llegó al taller con la mirada rota y los labios partidos del silencio, la encontró entre los libros de hierbas secas. La leyó en silencio, y cuando terminó, me abrazó con un temblor que reconocí de inmediato, ese temblor de quien está a punto de romperse, o de sanar. ¿Puedo quedármela, doña?, me preguntó. Claro, hija, esa carta es para ti, y para todas las que no sabían que también podían escribir la suya. Mireya empezó a asistir cada semana. Al principio solo escuchaba, luego escribió su primer poema, después una carta, y un día trajo a su hermana, y su hermana trajo a su vecina, y sin darnos cuenta, ya no éramos un círculo, éramos un movimiento, un susurro que se fue convirtiendo en coro, un eco que llegaba a los pueblos vecinos, un rumor hermoso que decía: en la casa de Domitila, las mujeres no se curan, se reconstruyen, y así fue como nació lo que hoy llamamos la Casa de las Voces. No tiene registro legal, no tiene logo, no tiene financiamiento, pero tiene algo más poderoso: verdad, consuelo, y palabras que nadie puede volver a encerrar. Una de las jóvenes, que sabe de computadoras, abrió una página en internet. Allí, mujeres de todo el país comenzaron a dejar sus testimonios, algunas en audios, otras en cartas, otras con dibujos. Yo no entiendo mucho de tecnología, pero cuando escucho sus voces en el pequeño altavoz, sé que el mundo está cambiando, aunque sea despacito. A veces me siento a pensar qué habría sido de mí si Laura no hubiera llegado aquel día, si no hubiera tenido valor de esconder la libreta, si no hubiera escrito esas cartas, aún con las manos temblando. Y la respuesta siempre es la misma: no estaría aquí, y muchas de ellas tampoco, porque el dolor en silencio se pudre, pero cuando se nombra, se transforma, y lo que un día fue mi infierno, hoy es refugio, y lo que un día fue mi historia secreta, hoy es antorcha para las que vienen. Un jueves de septiembre me llegó una carta con sello del ayuntamiento. Al principio pensé que era un trámite de impuestos o algo burocrático, pero al abrirla, mis manos comenzaron a temblar. Esta vez no de miedo, sino de sorpresa. El alcalde del municipio quería invitarme a un homenaje. Decía que, después de escuchar mi historia en una entrevista radial, el cabildo había decidido nombrar la Casa de las Voces como espacio de interés comunitario, y que además querían otorgarme una medalla por mi labor en favor de las mujeres del Estado. Me reí, una risa profunda, de esas que nacen en el estómago. ¿Una medalla?, me dije, yo que estuve a punto de morirme con una aguja en la vena. Pero luego me quedé en silencio, y sentí algo más fuerte: orgullo, no por la medalla, sino por haber llegado viva hasta ese punto, por haber hecho que una historia de horror se convirtiera en política pública, porque a veces, lo más revolucionario que puede hacer una mujer es sobrevivir, y contarlo. Fui al acto con mi rebozo azul y mis sandalias gastadas. No quise ponerme nada nuevo, porque la mujer que construyó este camino no necesitó adornos, solo verdad. Me subí al estrado con ayuda de Mireya, que ya era mi sombra dulce, y cuando me dieron el micrófono, no tenía discurso preparado, solo dije: gracias, pero esta medalla no es mía, es de cada mujer que lloró en silencio y aún así siguió sembrando, es de cada niña que aprende a escribir para nunca más ser callada, es de cada vieja como yo, que pensó que su vida ya estaba escrita, y se atrevió a corregirla. Hubo aplausos,
algunos de pie, vi hombres con ojos vidriosos, mujeres que se acercaron con sus hijas para que me conocieran. Es ella, mi amor, la que enfrentó al monstruo. No, hija, la que construyó un refugio, con sus ruinas, y ahí, en medio de una plaza que una vez crucé con miedo, entendí que ya no era solo Domitila, era memoria, era símbolo, era la voz de muchas. Esa noche, al volver a casa, colgué la medalla en una esquina del taller, no como trofeo, sino como recordatorio de que el dolor, si se transforma, puede abrir caminos, y que la justicia, aunque tarde, a veces llega en forma de aplauso colectivo, pero también en forma de abrazo sincero entre dos mujeres que se reconocen en el dolor y deciden caminar juntas hacia la esperanza. Desde ese homenaje, la vida se volvió más tranquila, pero no menos intensa. Los días se llenaron de visitas, cartas y llamadas. Algunas jóvenes me pedían consejos, otras solo querían verme, tocarme la mano, decirme gracias. Y aunque mi cuerpo ya no responde como antes, mi corazón sigue latiendo con la misma fuerza que cuando escribí aquella primera carta escondida en un costal. He aprendido que envejecer no es sinónimo de apagarse, es convertirse en fuego lento, de esos que no queman, pero calientan las almas rotas. A veces salgo al patio al atardecer, me siento bajo el limonero y cierro los ojos. Escucho el viento, los pasos de las muchachas en el taller, las risas, las voces compartidas, y en ese murmullo encuentro a la Domitila que fui, la joven que temblaba, la mujer que cayó, la madre sin hijos, la sobreviviente sin tumba, porque, aunque nunca tuve hijos de sangre, hoy tengo decenas de hijas del alma. Mirella, Laura, Candelaria, Yesenia, todas ellas son semillas de una historia que se negó a morir bajo la sombra del abuso. Una tarde, Mirella se me acercó con los ojos encendidos. Doña, ¿alguna vez pensó en escribir un libro? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo, con apenas estudios primarios, un libro, pero luego recordé mis libretas, mis cartas, mis apuntes en servilletas, mis pensamientos rayados al margen de los cuadernos de recetas, y sonreí. Tal vez, no lo escriba yo, le dije, pero si tú lo escribes, será como si lo hiciera con tus manos. Mirella se echó a llorar, y al día siguiente trajo una libreta nueva, con tapa dura y hojas en blanco. Aquí empieza, doña, aquí empieza su libro. Y así fue. Cada tarde escribimos juntas, yo con mi memoria, ella con su pluma firme. A veces dictaba, a veces solo hablábamos, otras veces llorábamos en silencio, sin escribir nada, porque no todo lo que duele se puede poner en palabras. Ese libro, aún sin título, no será una historia de víctimas, será un mapa, un testimonio, una lámpara para que otras mujeres no caminen a oscuras por el mismo infierno. Y si algún día mis huesos se cansan y me llevan a descansar, ese libro quedará, y en cada página, en cada palabra, en cada silencio entre línea y línea, estaré, yo, no como una mujer rota, sino como la que se reconstruyó con las astillas de su historia, y encendió el fuego para otras. Últimamente me canso más rápido, las manos me tiemblan al servir el té y los pasos ya no son tan firmes como antes. Pero no me asusta, no le tengo miedo a la muerte. Después de haber vivido bajo el control de un hombre que me robó años de vida, descubrí que morir en paz es un privilegio, y yo ya me siento en paz. He arreglado mis cosas con cuidado, mis libretas están en orden, las cartas organizadas en sobres de colores, mis plantas bien podadas, y he dejado instrucciones para que cuando yo falte, la casa de las voces no se apague. Mirella será la guardiana, ella ya lo sabe, y aunque llora cuando hablamos de eso, le pongo la mano en el corazón y le digo, no llores por mí, hija, llora, por ti, por todo lo que aún tienes que transformar, y cuando ya no tengas lágrimas, escribe, y cuando ya no tengas palabras, escucha, y cuando no tengas fuerzas, duerme, pero no te rindas. Un día me senté frente al limonero y escribí mi última carta, no para nadie en particular, una carta para el mundo, para el que vendrá cuando yo ya no esté. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste, y eso ya es una victoria. No permitas que te roben la voz, no permitas que te convenzan de que tu dolor no vale. Te lo digo yo, Domitila Olmos, una mujer que fue callada, usada, rota y aún así floreció. Si estás viva,
entonces aún puedes sembrar. Y si alguna vez sientes que no puedes más, ven a esta casa. Si ya no existo, busca el árbol de los nombres, léelos en voz alta, y recuerda, tú no estás sola. Doblé la carta con cuidado, la metí en un frasco de vidrio con tapa de corcho, y la enterré bajo el limonero, como una semilla, porque mi historia no empezó con justicia, pero sí terminará con sentido, y aunque mis huesos pronto se hagan tierra, mi voz seguirá caminando en la piel de cada mujer que lea, escuche y decida vivir con dignidad. Los días ahora son más lentos, más silenciosos, pero no vacíos. Me despierto con los primeros rayos del sol, me envuelvo en mi rebozo y camino descalza por el patio, dejando que la tierra me recuerde que sigo aquí, aunque pronto ya no esté. El cuerpo avisa, las señales son pequeñas pero constantes, la fatiga que no se va, los sueños que se alargan, las memorias que llegan solas, como si quisieran despedirse una a una. No siento tristeza, siento gratitud. He vivido muchas vidas dentro de esta misma piel. Fui niña campesina, mujer sometida, prisionera de bata blanca, sobreviviente sin tumba. Y ahora, soy raíz. Una tarde, mientras las muchachas tejían junto al limonero, les pedí que me prometieran algo. Cuando yo me vaya, les dije no me hagan velorio triste. No quiero lamentos, ni rezos forzados, ni flores cortadas. Quiero canto, quiero fuego, quiero papel y lápiz para todas. Escríbanme una carta, no para mí, sino desde ustedes. Una carta que cuente qué fue lo que transformaron en este lugar, y luego entiérrenlas junto al limonero, para que cada palabra sea semilla. Mireya lloraba bajito, pero asintió con firmeza. Yesenia me tomó la mano, y todas, una por una, me dieron su promesa. No vamos a dejar que su historia se muera con usted. Vamos a hacer que crezca, y eso, me basta. Por la noche, cuando todo está en silencio, a veces le hablo al limonero, le cuento mis sueños, le pido que cuide a las muchachas, le agradezco por haber resistido conmigo, y cierro los ojos sabiendo que si mañana ya no despierto, la casa seguirá viva, porque lo que sembramos con dolor, florece con ternura, porque lo que construimos con cicatrices, resiste al olvido, y porque cuando una mujer decide dejar de callar, todo cambia, aunque sea despacito, aunque sea después de mucho tiempo. Esa madrugada desperté con una sensación distinta. No había dolor, ni angustia, solo una calma profunda, como si alguien me hubiera tocado el alma con un paño tibio. Me levanté despacito, me puse mi vestido blanco, ese que guardaba para ocasiones especiales, y me senté en la mecedora que da al jardín. La luna estaba llena, el limonero brillaba bajo su luz, como si me hiciera una señal, y entonces supe, ya era hora, no de partir, sino de entregar, de soltar lo que aún quedaba atado. Cerré los ojos y comencé a hablarle a Dios, no con palabras rimbombantes, sino con la voz quebrada de una mujer que vivió y sobrevivió. Señor, no vengo a pedirte nada, ya todo lo que debía pedirte me lo diste, valor para seguir, y un lugar donde sanar. Solo quiero agradecerte, porque aún en el infierno, tu luz se coló por alguna rendija, y aunque tardé en verla, la seguí. En ese silencio sagrado, sentí algo. No era una voz, no era un susurro, era más bien un descanso, como si alguien hubiera recogido el peso de mi espalda y lo hubiera convertido en alas. Me quedé allí por horas, pensando en Laura, en Mireya, en todas las que pasaron por esta casa con el alma hecha pedazos, pensando en Vicente, y en cómo su poder se desmoronó al enfrentar la verdad. Y pensé en mí, en la niña que fui, en la mujer que soportó, y en la anciana que ahora se despide, no desde la tristeza, sino desde la plenitud. Antes de dormir, dejé una nota sobre la mesa: si mañana ya no despierto, no lloren. Esta casa no es tumba, es raíz, y mi voz ya no me pertenece, es de todas ustedes. Y con esa certeza, me acosté. No sé si mañana será el último día, pero si lo es, que me encuentre así, con el corazón en paz, las heridas cerradas y el alma libre. A la mañana siguiente, la casa amaneció envuelta en un silencio distinto. No era de tristeza, era de reverencia, de esos silencios que abrazan, que no asustan. Mireya fue la primera en entrar al cuarto. Me encontró dormida, con una sonrisa leve y las manos entrelazadas sobre el pecho. Se fue como vivió los últimos años, dijo.
con paz. No hubo gritos, no hubo caos, solo lágrimas tibias, compartidas en círculo. Las muchachas se reunieron bajo el limonero, encendieron velas, colgaron listones con mensajes y, como lo había pedido, escribieron cartas. Cada una puso en palabras lo que esta casa había significado para ellas, lo que Domitila les había enseñado sin imponer, solo con su ejemplo. Gracias por enseñarme a nombrar mi dolor. Gracias por no dejar que me quebrara. Gracias por existir. Una por una, las cartas fueron enterradas bajo el limonero, justo donde ella había guardado la suya, y entre susurros, las mujeres repitieron en coro: nada de lo que viví me define, pero todo lo que sobreviví me sostiene. Mireya colocó la libreta del libro inconcluso sobre una piedra, como ofrenda. Lo terminaremos entre todas, dijo, con nuestras voces, con nuestras memorias, con nuestras luchas. Ese día, en lugar de rezos tradicionales, leyeron fragmentos de sus cartas, sus poemas, sus historias. Cada palabra era una flor, cada frase, una semilla, y así, la muerte de Domitila no fue un final, fue el inicio de algo más grande, una comunidad que se sabía fuerte, despierta y viva. La noticia del fallecimiento llegó al pueblo, al municipio, a los medios, pero aquí, en este patio de tierra viva, nadie habló de muerte, solo de siembra, solo de legado, porque Domitila no se fue, se convirtió en voz colectiva, en sombra protectora, en raíz que no se arranca, y la casa quedó, más viva que nunca. Pasaron los meses, y aunque su ausencia se sentía en cada rincón, Domitila estaba en todo, en la voz firme de Mireya al iniciar los talleres, en los manteles bordados con frases suyas, en los libros que otras mujeres comenzaron a escribir inspiradas por su historia. La libreta del libro fue completándose con calma, cada capítulo escrito por una pluma distinta, pero con el mismo pulso, el de la verdad valiente, el de las que ya no se esconden. Un año después, se organizó el primer encuentro nacional de mujeres con voz, y en el centro de todo, estaba ella. Su retrato, con el rebozo azul y la mirada serena, colgaba del escenario principal, y bajo la foto, una frase bordada: mi dolor no fue en vano si sirvió para que tú no callaras. Vinieron mujeres de todos los rincones del país, mujeres que habían leído su historia en línea, que habían escuchado sus grabaciones, que habían sentido que esa anciana valiente también les hablaba a ellas. Una adolescente de Oaxaca leyó un poema en su honor. Una sobreviviente de Honduras mostró su tatuaje, un limonero pequeño con raíces profundas, y una madre llevó a su hija y le susurró al oído. Ella fue la que convirtió el silencio en semilla, la que enseñó que se puede florecer, aún después del infierno. Mireya subió al escenario con la libreta original entre las manos. Este libro no tiene una autora, tiene muchas, tiene a Domitila, pero también a cada una de nosotras, y se llamará como ella siempre quiso, la Casa de las Voces. Aquel día no hubo luto, sino canto, un canto suave, colectivo, valiente, de esos que no piden permiso, de esos que sanan, y así, mientras el mundo seguía girando allá afuera, aquí, en este rincón sembrado con lágrimas y cartas, Domitila seguía viva, en cada voz alzada, en cada historia contada, en cada mujer que, por fin, pudo decir su verdad sin miedo. Una mañana, justo al cumplirse un año de su partida, llegó una visita inesperada. Era una mujer de cabellos grises, delgada, con un andar pausado y un gesto sereno. Tenía en la mano una foto vieja y en los ojos una mezcla de culpa y ternura. ¿Aquí vivía Domitila Olmos?, preguntó, mirando alrededor como si buscara algo más que una respuesta. Mireya la hizo pasar. La mujer se sentó bajo el limonero, acarició la corteza del tronco y comenzó a llorar en silencio. Yo soy su hermana, dijo al fin. Nos separaron cuando éramos niñas. Mi madre me entregó a otra familia. Nunca supe que fue de Domitila, hasta que escuché su historia en la radio. Sacó una carta arrugada del bolso. Estaba dirigida a la que me recuerde. Era una carta que Domitila había escrito hacía décadas, sin saber si algún día llegaría a su destino. Si alguna vez alguien con mi sangre encuentra esta casa, quiero que sepa que a pesar del abandono, yo no guardo rencor. Solo quiero que sepa que no estoy sola, que encontré hermanas en mujeres sin apellido, y que si algún día vuelves,
esta casa también es tuya. La mujer cayó de rodillas, abrazada al tronco del árbol. Las muchachas la rodearon con ternura, no con reproches, sino con esa sabiduría que Domitila sembró en ellas. El perdón no borra lo vivido, pero sí permite que algo nuevo florezca. Esa tarde, se plantó un retoño de limonero justo al lado del árbol principal. La hermana de Domitila lo regó con sus propias manos, y al hacerlo, dijo en voz baja, ahora sí, ya no estamos solas. Y todas lo supieron, la historia aún no terminaba, porque mientras haya alguien que recuerde, que escuche, que cuente, la voz de Domitila seguirá respirando entre las ramas. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el viento me trae su voz. No es un susurro triste, es una canción de cuna antigua, una melodía que no se olvida, aunque hayan pasado años, lágrimas, silencios y renacimientos. La casa de las voces sigue en pie, las cartas siguen creciendo bajo el limonero, las mujeres siguen llegando, y el eco de Domitila sigue guiando. No hay tumba con su nombre, solo un banco de madera, una libreta encuadernada a mano y un árbol que florece aún en invierno. Quienes vienen por primera vez no saben bien por qué sienten paz al entrar, pero quienes han vivido el infierno, lo saben de inmediato. Esa casa huele a verdad. En el umbral hay una placa pequeña, no dice fechas ni títulos, solo una frase. Aquí vivió una mujer que no se rindió, y gracias a ella, muchas aprendieron a vivir de nuevo. Si alguna vez te sientes perdida, ven. Si no puedes más, ven. Y si ya no te queda voz, escribe, porque mientras haya papel, memoria y una mujer que se atreva a decir, esto me pasó, pero no me define, Domitila vivirá, en ti, en mí, en todas. Y así termina esta historia, no como una tragedia, sino como una siembra, una promesa, una victoria silenciosa que florece en cada palabra valiente. Gracias, Domitila, por no callarte, por no rendirte, por enseñarnos que incluso, desde las ruinas, se puede construir refugio. Y tú que escuchas esto, no lo olvides. Tu historia también merece ser contada, aunque tiemble la voz, aunque duela, aunque nadie te crea al principio, porque un día, esa historia puede salvar a alguien, como la de Domitila, nos salvó a todas.